Las profecías de Gog y Magog han resonado a través de los siglos, cautivando y dejando perplejos a los lectores de los textos bíblicos. Estos antiguos versos, que se encuentran principalmente en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, pintan una imagen vívida de un conflicto futuro. Gog, un líder formidable de la tierra de Magog, reúne un ejército masivo. Esta coalición de naciones pone su mirada en Israel con la intención de emprender la guerra contra el pueblo elegido. Pero las escrituras hablan de una intervención dramática. Dios, el protector de Israel, desata su ira divina sobre los invasores. Las fuerzas de Gog son completamente vencidas, dispersas por el campo de batalla por el poder de Dios. Pero, ¿cómo deben interpretarse estas antiguas palabras en el mundo moderno? Durante siglos, eruditos y teólogos han lidiado con las profecías de Gog y Magog. Algunos interpretan estos versículos literalmente, prediciendo una futura guerra apocalíptica. Otros, como el renombrado filósofo judío Moisés Maimónides, ofrecen una perspectiva diferente. Maimónides, conocido por su enfoque racionalista del pensamiento judío, nos anima a mirar más allá de la interpretación literal. Creía que la fe y la razón podían coexistir, buscando la armonía entre la tradición religiosa y la indagación intelectual. Maimónides argumentó que las escrituras a menudo empleaban simbolismo y alegoría para transmitir verdades más profundas. Advirtió contra las interpretaciones literales, que creía que podían conducir a malentendidos y distorsiones de la fe. Al comprender el lenguaje simbólico de los profetas, Maimónides creía que podíamos desentrañar lecciones eternas sobre la moralidad, la fe y la condición humana. Maimónides, un faro de racionalismo en el pensamiento judío, abordó la interpretación bíblica con una aguda mirada para el simbolismo y la alegoría. Sostenía que la sabiduría divina, incrustada en las escrituras, a menudo trascendía el significado literal de las palabras. Para Maimónides, las profecías de Gog y Magog no eran meras predicciones de una guerra futura. Eran poderosas alegorías, ricas en simbolismo, que transmitían mensajes profundos sobre la condición humana y la eterna lucha entre el bien y el mal. Interpretar estas profecías literalmente, argumentó Maimónides, era perder su verdadero significado. Enfatizó que la Torá, si bien contenía relatos históricos y códigos legales, era en última instancia una guía para vivir una vida moral y significativa. El concepto de alegoría era fundamental para la interpretación racionalista de Maimónides de las profecías de Gog y Magog. Creía que las figuras de Gog y Magog, junto con los eventos dramáticos descritos en las profecías, no debían tomarse literalmente. En cambio, representaban conceptos abstractos y verdades universales. Gog simbolizaba las fuerzas del caos, la opresión y aquellos que buscaban socavar el orden moral. La guerra profetizada en Ezequiel era una representación metafórica de la batalla eterna entre el bien y el mal. Una batalla que ardía en el corazón de cada ser humano. Maimónides argumentó que el verdadero campo de batalla no era una tierra lejana, sino la propia alma humana. Gog y Magog representaban las luchas internas de cada individuo. Estas fuerzas internas, si no se controlan, podrían desviar a individuos y sociedades.
Las profecías servían como una advertencia sobre los peligros de sucumbir a nuestros instintos más bajos. Al conquistar al Gog y al Magog dentro de nosotros, podríamos contribuir al triunfo del bien en el mundo. Maimónides reconoció que las profecías de Gog y Magog trascendían el ámbito de la guerra literal. Argumentó que el verdadero significado de estas profecías residía en comprender la lucha atemporal entre el bien y el mal que impregna la existencia humana. Gog y Magog, en la interpretación de Maimónides, eran arquetipos de las fuerzas que constantemente amenazaban con socavar la justicia, la rectitud y la iluminación espiritual. Encarnaban la seducción del poder, el susurro seductor de la codicia y la influencia corrosiva de la envidia que podía corromper incluso a los corazones más nobles. Maimónides vio las profecías como un llamado a la introspección, instando a las personas a confrontar al Gog y al Magog dentro de sí mismos. Para Maimónides, la guerra entre Gog y Magog no fue un evento único, sino una lucha continua a lo largo de generaciones. Vio ecos de esta lucha en las experiencias del pueblo judío, que se enfrentó a innumerables adversarios y soportó intentos de destruir su fe y cultura. Cada desafío era una manifestación del arquetipo de Gog y Magog. Maimónides argumentó que esta lucha era una experiencia universal, entretejida en la historia de la humanidad. La interpretación de Maimónides de las profecías de Gog y Magog ofrece un mensaje de esperanza y resiliencia, particularmente relevante para las experiencias históricas del pueblo judío. A lo largo de su larga y a menudo tumultuosa historia, los judíos se han enfrentado a la persecución, el exilio y los intentos de erradicar su cultura y su fe. Sin embargo, han perdurado, preservando sus tradiciones y emergiendo de la adversidad con una determinación fortalecida. Maimónides enfatizó que el verdadero significado de las profecías de Gog y Magog residía en iluminar los imperativos éticos. Creía que estas profecías contenían lecciones profundas sobre la justicia y la responsabilidad moral. Era un llamado a las armas contra la codicia y la opresión. Maimónides argumentó que las profecías instaban a combatir la injusticia y promover la rectitud. Maimónides creía que el camino para vencer las fuerzas de Gog y Magog residía en abrazar una vida guiada por la razón, el conocimiento y la búsqueda de la iluminación espiritual. Enfatizó la importancia de estudiar la Torá como fuente de sabiduría ética y guía espiritual. Argumentó que al profundizar nuestra comprensión de la voluntad de Dios y cultivar un corazón compasivo, podríamos comenzar a desmantelar las fuerzas de Gog y Magog dentro de nosotros mismos. Esta transformación interior, creía Maimónides, era esencial para crear un mundo más justo y armonioso. Cuando las personas abrazaban la rectitud y la compasión, se creaba un efecto dominó, inspirando a otros a hacer lo mismo. Maimónides también enfatizó la importancia de la justicia social y la responsabilidad comunitaria para combatir las fuerzas de Gog y Magog. Maimónides basó sus interpretaciones en la tradición judía, pero creía que las lecciones éticas tenían relevancia universal. La lucha entre el bien y el mal trasciende el tiempo y las fronteras. Maimónides vio las profecías como un llamado a la acción para todos. Cada individuo tiene un papel en combatir la oscuridad y avanzar la rectitud.
Maimónides reconoció que las profecías de Gog y Magog resonaban con las pruebas y tribulaciones que enfrentó el pueblo judío a lo largo de su existencia. Vio en estos antiguos versículos un reflejo de los patrones recurrentes de persecución, opresión e intento de aniquilación que habían plagado a las comunidades judías durante siglos, desde la esclavitud egipcia hasta el exilio babilónico, desde las conquistas romanas hasta las inquisiciones medievales. La historia judía estuvo repleta de ejemplos de poderosos adversarios que buscaban destruir su fe, cultura y su propia existencia. Maimónides vio en estos eventos históricos ecos del arquetipo de Gog y Magog, una fuerza implacable de oscuridad y odio que buscaba extinguir la luz de la verdad y la rectitud, a pesar de enfrentar probabilidades abrumadoras y soportar sufrimientos inimaginables. Habían emergido de cada prueba, su fe fortalecida, su espíritu intacto. Maimónides reconoció que la amenaza de Gog y Magog no se limitaba a un momento o lugar específicos. Lo vio como un arquetipo de las fuerzas del caos, el odio y la opresión. Creía que otras comunidades enfrentarían desafíos similares. Los nombres y rostros de los opresores podrían cambiar, pero las motivaciones seguirían siendo familiares. Sus enseñanzas recuerdan que la lucha por un mundo justo es continua. Maimónides creía que las profecías de Gog y Magog llevaban un poderoso llamado a la acción. No los veía como una predicción de fatalidad inevitable, sino como un llamado de atención para enfrentar las fuerzas de la oscuridad. Cada persona tenía la obligación moral de combatir al Gog y al Magog dentro de sí mismo, esos impulsos negativos que podían conducir al egoísmo y la injusticia. Maimónides también enfatizó la importancia de la acción colectiva para crear una sociedad más equitativa y compasiva. La perspectiva racionalista de Maimónides sobre las profecías de Gog y Magog es un testimonio del poder perdurable de la razón y la indagación intelectual dentro de la tradición judía. Desafió a los lectores a profundizar más allá de las interpretaciones literales de las escrituras para descubrir los significados más profundos y las lecciones éticas incrustadas en estos textos antiguos. Al ver estas profecías a través del lente de la alegoría y el simbolismo, Maimónides ofreció un marco para comprender no solo las luchas históricas del pueblo judío, sino también la batalla atemporal entre el bien y el mal. Sus ideas siguen siendo profundamente relevantes en el mundo moderno. Un mundo que a menudo se enfrenta a desafíos complejos y conflictos ideológicos. Maimónides nos recuerda que la búsqueda del conocimiento y la adopción de la razón son herramientas esenciales para construir un mundo más justo y compasivo. En un mundo consumido por la inmediatez, la interpretación de Maimónides de las profecías de Gog y Magog ofrece un mensaje atemporal. Nos recuerda que la lucha entre el bien y el mal es un aspecto perdurable de la experiencia humana. Los nombres y rostros de los opresores pueden cambiar, pero las fuerzas subyacentes de la oscuridad permanecen constantes. Las enseñanzas de Maimónides nos instan a enfrentar esos impulsos negativos dentro de nosotros. Nos recuerda que la búsqueda de la justicia y la compasión es una lucha activa. El legado de Maimónides es un testimonio del poder de las ideas para trascender el tiempo. Sus enseñanzas sirven como un faro de esperanza
guiando al espíritu humano.